Hola, buen día. Mi nombre es Yanel Sensamire y el día de hoy les conversaré algunos temas de importancia de la materia de auditoría. Como profesionales del área debemos conocer la raíz de la palabra que le da nombre a nuestra carrera, la palabra auditoría. Viene del inglés to audit, que significa verificar e inspeccionar. Históricamente, para hablar de la auditoría debemos retomarnos en los tiempos más antiguos de la humanidad. Ya en el año 4000 a.C. se producen los primeros antecedentes de la auditoría, cuando recién se empiezan a organizar y establecer los gobiernos y negocios en las antiguas civilizaciones del Cercano Oriente. Los más antiguos registros contables y referencias de auditoría datan en el año 1130, de los heranios de Inglaterra y Escocia, en donde los auditores de estas ciudades marcaban a menudo las cuentas con frases tales como oída por los auditores firmantes, pues hacían públicamente ante los presentes de las lecturas de las cuentas por parte de los tesoreros. Sin duda, en las actividades de auditoría han ascendido desde las auditorías detalladas al examen moderno de hoy de los estados financieros. Culminar especializaciones como la auditoría interna o operativa de gestión y dentro de esta la auditoría ambiental. La formación, si hablamos de la formación de las compañías anónimas, la suscripción de las acciones deben hacerse en uno o más ejemplares del prospecto de los promotores o del proyecto de los estatus de la sociedad. El depósito se hará en un banco si lo hay en el lugar donde la constitución de la compañía se venció los términos para depositar el aporte, y los promotores deben convocar a los accionistas a una asamblea general, en el cual se aprobará la constitución de la sociedad. A falta de aprobación de la sociedad, queda sin efecto respecto a todos los interesados. En caso de la aprobación, se procederá al otorgamiento de la escritura constitutiva de la compañía, una vez acordadas las cláusulas y condiciones bajo los cuales funcionará la sociedad, y se hará constar el documento constitutivo estatuario de la sociedad anónima, que es aquel que contiene la exteriorización de la voluntad contractual de los socios y como los parámetros que les servirán de reglas y de registrarse y publicarse de origen a la personalidad jurídica de la sociedad. Para la denominación de la sociedad se necesitará el domicilio y la dirección fiscal donde funcionará la sociedad, el capital inscrito y el capital pagado, el ejercicio económico de la sociedad, registros de la compañía anónima. Para el registro de la compañía anónima, el registro de la compañía anónima deberá transmitirlo el administrador o la administradora de la sociedad dentro de los 15 días siguientes a la celebración del contrato de la compañía. ¿Por qué es importante las auditorías en las empresas? Las auditorías de las empresas generan confianza y hacen más sólidas las relaciones entre la organización y sus acreedores. Existen diferentes tipos de auditoría, desde aquellos se revisan operaciones integrales de una empresa hasta la que se enfocan en algunas áreas, proceso o actividad en particular. Las ventajas de estas revisiones de las empresas son: mejorar la planificación, prevención de posibles fraudes y errores, mejor uso de recursos, se generan ahorros y la empresa genera rentabilidad, cohesión de los equipos de trabajo, se impulsa la productividad y la competitividad de la compañía, identificación de oportunidades financieras, ubicas debilidades y amenazas, mejor comunicación interior o con los diferentes socios, refuerzos de las transparencias de los gastos, cumplimiento de las obligaciones legales, contables y financieras y laborales, optimización de procesos de controles internos, fiabilidad de la información contable, desarrollo de prácticas positivas empresariales y mayor confianza con los accionistas, instituciones bancarias y otras entidades. Los tipos o formas de la auditoría en la práctica. La auditoría adquiere diversas formas y denominaciones con características definidas según sus objetivos o materias sometidas a consideración del auditor. De acuerdo a su dependencia, sus objetivos de la auditoría
pueden ser auditoría de los estados financieros, que consiste en el examen de los estados financieros en la entidad, cuya finalidad es la de expresar una opinión en estos con respecto si no presentará razonable conformidad con los criterios establecidos. Principios de la contabilidad generalmente aceptados en la auditoría interna o del cumplimiento de la auditoría externa. Los tipos de estados financieros de las empresas. La auditoría de los estados financieros consiste en el análisis de los mismos y correspondientes notas explicativas y la verificación de la fiabilidad de los estados financieros, la expresión de una opinión sobre los mismos. El resultado de una auditoría de los estados financieros es un informe que certifica que los estados financieros y las notas explicativas correspondientes se han presentado correctamente. El informe del auditor debe ponerse en disposición de distintos interesados. El objetivo de los estados es determinar la situación financiera y los resultados empresariales de dicha empresa. La presentación suele exigir a un auditor obligar los estados financieros o cualquier entidad jurídica de la proporción a fondo. Los proveedores también pueden exigir que los estados financieros auditados en una empresa puedan decidir si se constituye una asociación. Las auditorías son cada vez más frecuentes, así como la complejidad de las normas contables básicas y los principios contables generalmente aceptados en los informes del NIF. Si hablamos de las normas internacionales de la auditoría, las normas internacionales de la auditoría son una serie de reglas establecidas en la Federación Internacional de Contadores. Las normas internacionales de la auditoría, en otras palabras, son un conjunto de reglas que están armonizando y justificando las tareas que realizan los auditores institucionales, que hoy se denominan como Junta de Normas Internacionales de Auditoría, y aseguran la rentabilidad. Las normas internacionales de la auditoría, en este objetivo de las normas internacionales de la auditoría, es que un mundo cada vez más globalizado a la tarea de los auditores pueda homologarse. De esa forma, una auditoría realizada en un país deberá tener el mismo resultado e incluirá sistemas de control y verificaciones internas necesarios para impedir la omisión y el registro de operaciones, para asegurar la corrección y los registros contables y para asegurar las cifras de resultados. La ley de impuestos sobre el título. El capítulo 1, obligaciones personales y morales. Para llevar la contabilidad de conformidad del Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el reglamento de la ley, y efectuar los registros en el mismo. El Código Fiscal de la Federación y los derechos de obligaciones de los contribuyentes llevará al sistema y registros contables que señalen el reglamento de este código, a los que deberá reunirse requisitos y establecer dichos reglamentos a dicha contabilidad y llevar a distintos que cumplan requisitos y señales de este reglamento. El registro de las transacciones y sustancias en respaldo. Mala aplicación de políticas contables y, según el tipo del fraude, es la presentación de la información financiera fraudulenta como acto intacto encaminado a alterar las cuentas. Porque hay fraudes que se consideran las actividades incompatibles entre sí. Por ello es importante crear una cultura empresarial encaminando y minimizando el riesgo de fraude. Para que exista un fraude debe existir una oportunidad. Observar, probar o revisar los riesgos específicos del control y de identificación. Es importante poder vigilar constantemente y adecuadamente a la administración suministrando las operaciones. Los errores o irregularidades. La presentación adecuada de los estados financieros depende de varios factores, entre los que se encuentra la aplicación de la PSGA, que ejerce criterios adecuados para realizar las estimaciones necesarias a aquellas áreas donde la incertidumbre y hay suficientes aspectos que significativos de elementos básicos que son adecuados y validados en la operación de saldos. Los errores.
Las irregularidades de los estados financieros pueden ser resultados de una mala interpretación u omisión, debilidades de los aspectos hechos, operaciones u otros cambios intencionados en los registros contables básicos. La contabilidad, la auditoría externa, la auditoría interna, la auditoría operacional y la auditoría de sistemas de información. Muchísimas gracias.